Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Estuardo Salgado. Él es miembro del Consejo Multidisciplinario de Tratamiento de COVID-19. Doctor Salgado, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en realidad con usted y en su programa. Y un saludo cordial al país y al mundo. Muchas gracias por su tiempo, doctor Salgado. Quisiéramos tener una primera impresión suya respecto del momento actual que vive el país, especialmente las ciudades más pobladas de nuestro país, respecto al nivel y velocidad de contagio que estamos experimentando de la pandemia. Evidentemente, la situación en el país es extrema, similar a lo que pasó al menos en Quito entre los meses de julio y agosto. En realidad, lamentablemente debemos decir que el sistema de salud está colapsando. Esto puedo aseverar en forma personal, debido a que, como ustedes bien lo conocen, en el país existen alrededor de 200 pacientes que están esperando un turno para ser atendido en terapia intensiva. Pero a mí me preocupa mucho debido a que esta espera en muchos casos puede causar la muerte de muchos pacientes, porque el paciente que necesita terapia intensiva debe entrar a terapia intensiva. Entonces, cuando escuchamos en la prensa, escuchamos las declaraciones de las autoridades, tenemos 200 pacientes esperando terapia intensiva, es una situación muy, muy alarmante. Y sobre todo, como se ve también en la prensa, y yo veo día a día en mi institución, que es una institución privada, los dramas humanos, familiares, ver familias enteras contagiadas, un familiar que está agonizando, perdón por el término, en otra casa de salud, otro paciente que está entrando a terapia intensiva en mi institución, en fin, situaciones muy, muy dramáticas que estamos viviendo en estas semanas. ¿Usted, doctor Salgado, cree que estamos asistiendo, al menos en lo que a Quito se refiere, a una segunda ola de contagios? Definitivamente, estamos en un brote muy amplio, con una mortalidad progresivamente mayor. No nos olvidemos que en Guayaquil están falleciendo entre 15 y 20 pacientes por día, en Quito un número cercano a 15, y en el país alrededor falleciendo por día de 70 pacientes. Entonces, obviamente estamos en una situación bastante compleja, en donde lamentablemente esto en forma frontal y respetuosa, por supuesto, hacia el gobierno y al Ministerio de Salud. Lamentablemente, el concepto actual es exclusivamente atender la vacunación. Y eso es lo que al menos se puede intuir. Pero no nos olvidemos que una pandemia no se controla en los hospitales, sino a nivel primario. Y lamentablemente, al no tener esta contención efectiva a nivel de atención primaria, los hospitales, hospitalización, las emergencias y terapia intensiva, estamos conteniendo esta pandemia al revés de lo que debería ser naturalmente. Usted sugiere, doctor Salgado, que como país nos hemos despreocupado un poco de la atención primaria, del diagnóstico, de la atención a las personas contagiadas, y hemos puesto toda nuestra batería en el plan de vacunación que todavía no lo tenemos claro los ecuatorianos. Exactamente. Esto siempre me referiré como parte del grupo de científicos del país, y perdón por esta autocalificación, pero me avala todo el trabajo realizado de investigación y parte de lo que usted bien pudo advertir en la presentación. Siempre con el respeto debido, por supuesto, en esta pandemia. No nos olvidemos que incluso los países con alta capacidad resolutiva, con sistemas de salud muy fortalecidos,
han fracasado, diga usted España, Francia, Italia y el Reino Unido, pero pudieron manejar progresivamente mejor la situación. De todas maneras, en algunos países como en el nuestro, como es bien sabido y conocido por todos, que no fue uno de los sistemas más fortalecidos de la región, el de nuestro país. Y ahí se evidenció lamentablemente en esta pandemia. Entonces, lo que se debe hacer, y estas lecciones que nos ha dejado esta pandemia, nos está dejando y nos enseña cada día con mucha fuerza, es que la parte epidemiológica es vital a nivel del sistema de salud en general, y no se diga de estas pandemias, en donde se debe contener a nivel primario de atención, de manera que los casos que deban ser atendidos en terapia intensiva no colapsen los sistemas de salud. Mire, por ejemplo, ahora tenemos 570 pacientes en terapia intensiva en el país. Y si nosotros multiplicamos por aproximadamente $4,000 que insume en costo de manejo diario de cada paciente, el país está invirtiendo o gastando en el manejo de los pacientes críticos aproximadamente $2,5 millones por día, solo en los pacientes críticos. Entonces la situación es un círculo vicioso en donde estamos perdiendo personas, están falleciendo y estamos consumiendo muchos recursos económicos. Estamos muy golpeados por la crisis sanitaria, sin lugar a dudas, y usted acaba de relatar la realidad desde las políticas públicas, desde la posibilidad de atención sanitaria en el país, pero la otra parte, el otro componente de este lamentable tema en el que vive el mundo entero y el Ecuador, que es nuestro país, lo tenemos los ciudadanos. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de los ciudadanos? Las autoridades dicen que no es posible poner un policía detrás de cada persona para sugerirle que adopte las medidas de seguridad, sugerirle que no se reúna en un número mayor a 10 personas, sugerirle menos aún que participe de las fiestas clandestinas que cada vez son más recurrentes, doctor Salgado. Sin duda, Freddy, es una situación muy compleja en donde, ante la desesperación de un alto número de personas en el país que está sufriendo un drama diario terrible, como les comentaba, dramas que estamos viviendo día a día con familiares, toda una familia, contagiada y varios de ellos agonizando. Claro, hay una inconsciencia en un grupo de la población que piensan que no les tocará a ellos, pero lamentablemente les va a tocar. Y cuando les toca, ahí recién toman en cuenta, pero muchas veces es muy tarde. Freddy, esta falta de conciencia, esta falta de insistencia por parte de las autoridades. No es suficiente indicar que debemos mantener la distancia social, mantener la mascarilla y lavarnos frecuentemente las manos. Perdón, Freddy, pero hay lugares en que hasta carecen de agua para preparar sus alimentos. Entonces, ¿cómo les decimos que se laven frecuentemente las manos? Así es. Segundo, hemos visto y vemos que muy probablemente muchas personas tienen una mascarilla por todo el mes. Entonces, qué importante sería que una campaña exista a educar sobre estos tres aspectos muy importantes, inclusive entregar por parte del gobierno a cierto grupo de la población mascarillas o enseñar a construirlas, unas mascarillas efectivas. No nos olvidemos, como usted decía, Freddy, que pasaremos a la parte de la vacunación, que es una situación muy particular que se está dando en nuestro país, y ojalá Dios quiera, si cabe el término, que se iluminen las nuevas autoridades y definitivamente pongamos en marcha un plan efectivo de salud, basado en nuestra realidad, sobre todo, Freddy.
Doctor Salgado, ¿cómo evalúa usted las medidas anunciadas hoy, tomadas anoche por el COE Nacional, que de alguna manera lo que buscan es causarle dificultades al ciudadano para desplazarse dentro del país, al menos en este feriado de Semana Santa? Sí, Freddy, no es lo mismo poner medidas severas en Suiza versus Ecuador. Nosotros para todo debemos tomar en cuenta nuestra realidad, pero de alguna manera, Freddy, ante la mortalidad en incremento, el número de casos, el número de inversión o de gasto del Estado, en que está quebrado nuestro Estado y además el gasto diario que tiene que realizar, sí debemos tener más conciencia y en algunos aspectos, Freddy, sí debe haber más rigidez. Por supuesto, estamos muy claros que un porcentaje muy amplio de la población ha sufrido y está cada vez peor desde el punto de vista económico, pero por supuesto de por medio está la vida y sobre todo creo que las campañas de educación, de advertencia y aclarar la situación, porque no es solo la mortalidad que causa en ciertos casos el virus, sino las secuelas que dejan. Muchos pacientes se quedan con oxígeno para siempre, por ejemplo. Muchos pacientes se quedan con secuelas de todo tipo, desde las psicológicas y psiquiátricas, con problemas renales, hepáticos, con problemas musculares. Entonces esto es verdaderamente muy serio y llama la atención que mucha parte de la población no toma en cuenta estas particularidades y no hay miedo en la población. Obviamente, lo que a mi entender hace falta es un número de mayor campañas y conocimiento que debe tener y educación la población. De acuerdo, mucha falta hacen campañas de concienciación ciudadana y que nos enseñen a la población a defendernos del virus, a concientizar estos temas que seguramente usted está revelando ahora, doctor, temas médicos, de secuelas que seguramente van a permanecer por mucho tiempo o de por vida, que no estamos conscientes de aquello y que hoy por hoy solamente evaluamos si salimos bien librados, si salimos vivos o no del contagio del coronavirus. Pero hay una gama enorme de secuelas que esas las iremos viendo y evaluando médicamente con los años, con el tiempo, a nivel mundial inclusive. Doctor, para finalizar, quiero consultarle su criterio sobre este plan de vacunación, que no terminamos de tenerlo claro los ecuatorianos, que estamos inconformes, que no hay transparencia, que ha habido gente que se ha saltado la fila y autoridades que lo han permitido. Sí, a ver, todo pasa por dos aspectos importantes. Uno, la consecución de las vacunas. Si nosotros estamos hablando de que vamos a hacer un plan efectivo de vacunación, deberían estar en este momento unos 5 millones, por ejemplo, de dosis de vacunas. De manera que se haga un esfuerzo y bien asignados los diferentes tipos de grupos de personas que deben priorizarse, vacunar por lo menos unas 100,000 personas por día, de manera que esos 50 millones de dosis, esas 5 millones de dosis, recién en 50 días sean administrados a la población. Si nosotros vamos a vacunar aproximadamente unas 100 personas o 100 dosis por día, vamos a necesitar para cubrir el 70% de la población aproximadamente unos 200 días. Tenemos que ser muy realistas, muy claros, muy científicos y técnicos y muy éticos. Perdón, pero tengo que referirme a la administración del ministerio anterior, en donde decía que se iba a vacunar en farmacias, en algunas otras instituciones, sin mantener los cuidados que la administración de la vacuna requiere. No nos olvidemos que no tengamos miedo, por supuesto, de la vacuna, por favor, todos deberíamos vacunarnos, pero en algunos casos puede dar reacciones que necesitan ser manejados por un equipo médico. Entonces hoy las pocas instituciones
y lugares de vacunación están dotados con un equipo apto para intervenir ante cualquier situación que pueda dar, sobre todo alergia con las dosis de las vacunas. No quiere decir, por favor, que tengamos miedo en vacunarnos, todo lo contrario. Yo acabo de vacunarme hace 2 semanas, he tenido que esperar un buen tiempo, a pesar de que yo soy médico intensivista y estoy atendiendo día a día pacientes muy críticos a nivel privado, pero recientemente fui vacunado y espero la segunda dosis. Tienen que saber la población que con la primera dosis, y en mi caso, estoy protegido en un 50%. Me hace falta la segunda dosis y una vez que pase unos 15 días de la segunda dosis, podré decir que estoy vacunado eficazmente. Pero si es que no tenemos en nuestro país las famosas variantes del virus. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, el tiempo resultó corto para seguir hablando sobre este tema que preocupa a la población mundial y a la población ecuatoriana. Queremos agradecerle, doctor Estuardo Salgado, miembro del Consejo Multidisciplinario de Tratamiento del COVID-19. Gracias por su tiempo y gracias por sus conceptos. Muchas gracias Freddy, y al país, gracias. Buenas noches, esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información